Bueno, vamos a leer ahí por ahora los primeros ¿Juan cuánto? 11. Vamos a ver todo el capítulo. Vamos a leer, arrancar leyendo los 5 primeros versículos. Dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Señor, gracias por este texto de tu palabra que estaremos desarrollando. Señor, te ruego que sea según tu Santo Espíritu, tanto en mi boca, en mi corazón y mi mente, como en los oídos y los corazones de cada uno de nosotros, Señor, al escucharlo. Te rogamos que este pasaje, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas, que nos desafíe, Señor, que nos lleve a ver a Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bueno, tenemos este texto. Me distraje con él. Tenemos este texto que es sobre el final del ministerio de Jesús. Jesús se encuentra con esta familia en Betania. Betania era cerca de Jerusalén. Para tener un poco del panorama, normalmente el lugar donde Jesús, vamos a decir, si esto fuera el mapa de Israel, Jesús nació por acá abajo, vivió casi todo este tiempo por acá arriba, que era la zona de Galilea, y un poquito más arriba de Belén estaba Jerusalén. Entonces, para las fiestas y determinados eventos, él iba a Jerusalén, pero muchos tipo ciudades que aparecen, como Capernaum, Betsaida, Nazaret, y todo eso están acá arriba en la zona de Galilea. Bueno, en este caso dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro. Era una familia que no tenemos referencia ni a cónyuges, ni a hijos, ni a padres, sino que eran 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. Y nos cuenta de que María es la misma que va a mencionar en el capítulo 12, o sea, un capítulo después, ungiendo los pies de Jesús. Esto nos dice en los primeros 2 versículos. Estas hermanas, dice, envían a decir a Jesús: Señor, aquí el que amas está enfermo. Y acá nos dice el versículo 5 que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. No nos dice que la amara ni más que a nadie, ni menos que a nadie. Lo que sabemos es que estas 3 personas eran amadas por Jesús y que estas 2 personas, estas 2 hermanas tenían a su hermano enfermo, una enfermedad que se ve que era grave, y entonces le mandan a avisar a Jesús diciéndole: el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Generalmente he tenido la tendencia a pensar como si esto fuera una conversación con los discípulos, pero si somos más precisos en lo que sucede en el texto, acá dice que en el versículo 3 que hubo un envío, o sea que había mensajeros que le iban a traer este mensaje a Jesús y que seguramente con función de la respuesta de Jesús iban a volver con una respuesta. Y acá tenemos la respuesta de Jesús: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, que Dios el Padre sea glorificado a través de que sea glorificado Dios el Hijo, y Dios el Hijo va a ser glorificado a través de esta enfermedad. Ese es el escenario que tenemos. Vamos a ver versículos 6 y 7, que nos va a ayudar a entender un poco más. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Eso me hace pensar de que él estaba en Galilea, como les dije, tenía que hacer quizás capaz que un poco más de 100 kilómetros, no tengo exactamente las medidas de Israel, tenía que ir entonces hasta Judea, y ahí tenemos esta situación donde por un lado Jesús le dice: esta enfermedad no es para muerte. Esto lo saben ahora los discípulos, y seguramente ya lo saben Marta y María en función de los mensajeros que enviaron. Dice: sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero sucede algo extraño acá, ¿no? El versículo 6 nos dice que cuando oyó que estaba enfermo, salió corriendo, como no se le veían las patas de lo rápido que salió. No, dice el versículo 6 que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo me imagino a los apóstoles en esta situación. Con ansiedad.
o no, porque después no tenía mucha ganas de ir a Judea, eso va a decir después el resto del texto. Estamos bien en Galilea, la cosa se cocina complicada en Judea con Jesús y es donde está todo el movimiento político. De hecho, en Judea es donde Jesús termina siendo crucificado. Y ya les digo, o sea, estamos en el capítulo 11, en el capítulo 13 Jesús está en la última cena. O sea, estamos en los momentos finales previo a la entrada triunfal, que si no me equivoco es en el capítulo 12. O sea, no faltaba mucho para que esto sucediera. Realmente el ambiente político estaba caldeado, político, religioso, porque para ellos estaban como cosas estas mezcladas. Y los apóstoles, que a pesar de todas las veces que Jesús había dicho que iba a morir, que al tercer día iba a resucitar y todo eso, todo les seguía sonando extraño y capaz que alegorizaban las palabras de Jesús, se terminan encontrando como con esta realidad. Entonces capaz que cuando vieron que Jesús se queda 2 días acá, bueno, esto sigue tranqui, seguimos en la zona un poco, por decirlo de alguna manera, más rural, o sea, si bien eran ciudades y todo eso, pero era donde no había ninguna movida política importante y pensaba de que la iban a llevar tranquila. Y entonces, versículo 7 dice: luego de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Miren lo que responde Jesús, dice, respondió Jesús, dice, ¿no tiene el día 12 horas? Dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo otra vez, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no estaban allí para que crean, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, capaz que esto sí no lo escuchó Jesús, pero le dijo a los que estaban con él, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces esta enfermedad no es para muerte, pero resulta que no solo Jesús se queda 2 días más ahí, sino que además después de quedarse, lo que dice es, Lázaro cantó flor, ¿no? O sea, Lázaro se murió. Y entonces, frente a esta situación que los apóstoles que habían escuchado, esto que no es para muerte, ahora escuchan que está durmiendo, lo que les resulta natural entonces frente a esto es decir, entonces Lázaro va a sanar, se termina encontrando con que Jesús le dice, Lázaro ha muerto, y dice, y me alegro por ustedes que no hayan estado ahí para que crean, dice, y me alegro por ustedes de que no han estado allí para que crean, pero vamos a él. Y entonces acá vemos a Tomás, que en una actitud de lealtad, pero de resignación, no vemos nada de fe en sus palabras. Dice, ¿no? Vamos también nosotros para que muramos con él. Llegan al lugar donde estaban, voy al versículo 17, y entonces ahí dice, vino Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Un estadio, si no me equivoco, eran como 200 metros, así que está hablando de que estaba más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. O sea, es un lugar, Betania, que está cerca de la movida, porque la mayor movida estaba en Jerusalén, pero que es un lugar tranqui, porque era una aldea. Y entonces dice que muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Y acá un paréntesis, ¿no? Muchos judíos de distintos lugares llegaron hasta Betania para acompañar a esta persona y dice el pasaje en el versículo 17 que del fallecimiento de Lázaro ya habían pasado 4 días y la gente seguía ahí. ¿Sí? Nosotros nos hemos acostumbrado a que capaz que la forma que acompañamos a una familia son 2 horas y acá hacía 4 días y la gente seguía ahí. Y entonces dice, aparece, digamos, el encuentro de Marta con Jesús, la primera de las hermanas. Versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta entonces llega a Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y acá, imagínense la situación, ¿no? Ya vimos un poco cómo la vieron los discípulos, y acá vemos cómo la ve Marta. Y acá vemos a Marta en esta instancia diciendo, le mandamos un mensajero.
y demora en venir. Pero antes de morar, llegan los mensajeros y nos dicen, miren que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y resulta que ahora estamos acá, pasaron 4 días y mi hermano está muerto. Y entonces dice también el versículo 22, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. A lo que Marta responde, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Jesús empieza a tener una conversación acá que trasciende la situación de Lázaro con ella. ¿Sí? ¿Por qué digo que trasciende la situación de Lázaro? ¿Alguien ha sabido algo de Lázaro? ¿Saben por qué no hemos sabido nada de Lázaro? Porque Lázaro falleció de nuevo. O sea, vamos a llegar en este desarrollo al hecho de que Lázaro fue resucitado, pero el único que resucitó para vida, muchos resucitaron en la historia de muchos. Elías fue usado por el Señor para que personas resucitaran, Eliseo fue usado por el Señor para que personas resucitaran, el apóstol Pedro fue usado por el Señor para que personas resucitaran, y todos los que ellos resucitaron fallecieron. Jesús sabemos de por lo menos 3 personas que fue usado para que personas resucitaran. Esas 3 personas fallecieron. El único que resucitó y no murió fue Jesús. Sin embargo, todas estas personas que fueron resucitadas también murieron, o sea, que el beneficio que recibieron fue un beneficio temporal. Así sea algo así de maravilloso como una resurrección. Pero acá Jesús afirma con Marta algo que era más importante. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ya sea cual fuere tu situación, dice Jesús, si crees en mí, no morirás eternamente, vas a vivir. Y entonces Marta le responde a Jesús, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces quiero parar un poquito, porque hemos hecho un desarrollo rápido hasta este versículo 27 en la lectura, pero quisiera detenerme en algunos detalles, ¿no? Primero, cuando los discípulos se sintieron amenazados, Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y lo que estaba diciendo es como lo que nos puede pasar acá, ¿no? O sea, creo que algunos de los que hemos estado durante un buen tiempo acá nos ha pasado de tener que movernos por acá con apagón y darnos contra todo, y también poder movernos por acá y transitar sin ningún drama porque la luz está prendida. Y Jesús está diciendo esto, dice, el que anda de día no tropieza, no hay forma de que tropiece. Todo está a la vista de sus ojos. Y Jesús estaba diciendo, Él que era la luz del mundo, que Él andaba a la luz, que Él andaba a la luz del día. Y lo dice frente al hecho de que cuando le dicen, vos, si vas a Judea, nos van a matar. Y le responde Jesús, el día tiene 12 horas, o sea, yo ando de día. ¿Y qué significa? ¿Jesús no lo iban a matar porque andaba de día? No, lo que estaba diciendo es que las cosas que le iban a suceder estaban a la vista de sus ojos, y lo que le iba a suceder era lo que mejor le podía suceder. La tenía clara. Sí. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, tomando de alguna manera lo que iba a ser el proceso de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, Jesús no es un perdedor en esta historia. Hebreos dice que Jesús clamó a Dios y dice que fue oído a causa de su temor reverente. O sea, a Jesús se le cumplió la petición. ¿Cuál era la petición de Jesús? Cuando ora en el huerto, dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y fue como Dios quiso. Esa era la petición de Jesús. A veces el problema que nosotros tenemos es que oramos mal. Y como dice en Santiago 4, dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. No lo hacemos para, lo voy a tomar hoy justo el Día de la Madre, generalmente las madres están preocupadas porque los niños coman bien y no coman caramelo. Y nosotros tenemos la oportunidad de pedir vida, que es pedir vida con Cristo, y muchas veces nos conformamos con caramelo. ¿Qué es lo que hace un caramelo? Te genera un placer temporal y después de eso no te queda nada más allá de estropearte un poquito.
Y así termina siendo nuestra vida, ¿no? Proyecciones hacia adelante que tienen que ver con quizás una mejor profesión, un aumento del sueldo, un aumento del patrimonio, una mejora económica, alguna cosa de esa, todas cosas temporales. Mientras acá tenemos a Jesús diciendo: el que cree en mí no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, está diciendo lo que tiene verdaderamente sentido está acá. Está diciendo de alguna manera que aquellas personas que llevan una vida que pareciera todo funcionar, pero que no tienen a Jesús, como dice el Salmo 73, están como en un deslizadero. Y si bien no pareciera tropezar, no están dando de día. ¿Y qué pasa con un tobogán? Generalmente en el tobogán, ¿es placentero el camino del tobogán? Sí, la gente lo hace porque quiere, no se tira porque lo mandan. Es algo placentero, es emocionante y todo eso, pero partiste de arriba y terminás abajo. El Salmo 73 dice: los has puesto en deslizaderos. O sea, está diciendo, estas personas están teniendo un viaje placentero probablemente hacia el infierno. Estas personas que no eligen creer para vivir, sino que eligen los caramelos, o sea, lo que termina siendo el placer temporal. Entonces Jesús primero nos muestra la verdadera luz que te lleva a estar de día. No es una luz que te evita el padecimiento, no es una luz que te evita todas estas cosas que pasó Jesús. Lo que te da es vida. Y acá vemos en esta conversación con Marta que entendía parcialmente lo que estaba pasando, porque llegaba a decir: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Lo cual para nosotros es una expresión de fe, pero es una fe a medias, porque Jesús tuvo un encuentro con un centurión que tenía un criado. El criado estaba enfermo, a punto de morir, y cuando lo manda a llamar, y cuando Jesús va a ir a la casa, dice: no, Jesús, no vengas. Yo no soy digno de que vos estés bajo mi techo, pero yo soy hombre que está bajo autoridad y estoy puesto en la autoridad. Y como tal, si yo a uno de los soldados que está conmigo le digo: andá y hace aquello, va y lo hace. Entonces Jesús le dice, le dice el centurión: solamente di la palabra y mi criado sanará. Vos no necesitas estar ahí. Jesús no necesitaba estar ahí para sanar a Lázaro. Pero eso era lo que Marta todavía no entendía. Marta decía: si vos hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Jesús no necesitaba estar ahí para que el hermano no muriera. Había un propósito en que muriera, pero ella ya estaba descreyendo de las palabras de que esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Entonces, quizás nosotros muchas veces nos hallemos como Marta, ¿no? Con esta fe a medias, donde Jesús tenga que interpelarnos hacia el valor de lo eterno, pero que también muestre de que muchas veces nosotros estamos esperando de que las cosas tengan su transcurso natural y no viendo que Dios puede hacer lo que quiera. Y que si las cosas continúan teniendo su transcurso natural, es porque Dios tiene un propósito con eso. Y si Dios tiene el propósito de que las cosas sean de otra manera, Él perfectamente puede mover las cosas para que sucedan cosas maravillosas, cosas bien distintas a las que esperamos. No era que en la época de Jesús, ni siquiera estando Jesús, hubiera resurrecciones todo el tiempo. Y de hecho estas personas eran amadas de Jesús, cercanas a Jesús, y no se imaginaban que Jesús pudiera resucitar a un muerto, porque su cabeza estaba solamente en ver al Jesús que sana. Pero Jesús es mucho más que eso, y muchas veces nosotros tenemos un Jesús chiquitito, porque en vez de estar andando de día, en vez de estar andando en este día que en palabras Jesús tiene 12 horas, quizás nuestra mente y nuestro corazón está puesta en las otras 12 horas, en las tinieblas, donde terminamos teniendo una mirada corta o de penumbra, como lo que vemos en la conversación de Marta. Entonces, creo que alguna de las cosas para preguntarnos con respecto a nosotros mismos es: ¿priorizamos lo pasajero o lo eterno? Saben que el apóstol Pablo, no lo voy a leer ahora, pero léanlo después si quieren, en 2 Corintios capítulo 1, dice que tuvieron sentencia de muerte. Y entonces dice que tuvimos sentencia de muerte, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, dice, sino en Dios. Y dice que resucita a los muertos. No en Dios que me libera de la muerte, sino en Dios que porque creo en Jesús no voy a morir eternamente. O sea, la mirada de Pablo no estaba puesta en preservar su vida presente, la mirada de Pablo estaba puesta en que tenía una eternidad con el Señor. Y dice, tuve sentencia de muerte para que saliendo de lo normal, donde a veces uno confía en sus propias fuerzas, mis fuerzas no dieran para nada, yo pudiera estar seguro que yo no podía hacer nada en esta situación,
Y dice, entonces, para que no confiara en mí mismo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, en Dios que según sus planes eternos me va a bendecir. Y que muchas veces lo que yo estoy esperando son bendiciones en lo pasajero. ¿Sí? El apóstol Pablo, hace un rato estaba jorobando con Martín y Laura, pero el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, no sé entonces qué escoger, y entonces estoy puesto en estrecho, dice, porque estar con Cristo es muchísimo mejor, pero estar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo ardía de amor a los hermanos, y esa era la única razón que encontraba para estar vivo. Pero si a él le daban a elegir por placer personal, prefería morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Su mirada estaba puesta en lo eterno. Y eso es la base que nosotros tenemos que tener, pues esta es la base que establece Jesús también en su conversación con Marta antes de resucitar a su hermano. Entonces, ¿creemos de verdad en las palabras de Jesús? ¿Creemos en que Él puede hacer más allá de lo que nosotros vemos? Aunque no esté presente, aunque no lo veamos. ¿Sí? Porque este centurión, que había escuchado mucho menos de la Biblia seguramente que nosotros, porque era un romano, o la mujer sirofenicia, que clamó a Jesús y también Jesús a distancia le sacó el demonio a su hija, sí confiaron, sí vieron de que si Jesús podía hacer esto y Jesús era quien decía hacer, podía hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Miren lo que responde Marta ahora dice. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, o sea que lo habían detenido ya con Marta sin entrar en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. O sea, la gente seguía ahí acompañándolos, ¿no? María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Acá yo tengo dos preguntas. ¿Ella hizo lo mismo que Marta? ¿Se acuerdan cuál fue el discurso de Marta cuando encontró a Jesús? ¿Qué dijo Marta? Si hubieras estado aquí. Sí. ¿Saben dónde no es lo mismo? Dice el versículo versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies. Le dijo lo mismo, pero desde distinto lugar. Marta se le paró de frente a Jesús y María se postró a los pies de Jesús. Lean después el capítulo 12 a María no solo postrándose a los pies de Jesús, sino adorando a Jesús, ungiendo sus cabellos, habiendo gastado una torta de plata en el perfume con el que unge sus pies. Entonces acá tenemos a María en una posición de mayor humildad. Y ahí también los invito a leer, no lo vamos a leer ahora, pero léanlo después, Lucas 10 del 38 al 42, donde están Jesús a la mesa, María se postra a los pies de Jesús para escucharlo, y Marta se pone con muchos quehaceres, y Marta le dice a Jesús, Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje salir sola? O sea, decirle pues que me ayude. Y entonces Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria, que era estar a los pies de Jesús. Dice, y María ha escogido la buena parte, y esta buena parte no le será quitada. Esta María entendía cosas que no entendía Marta, y de esa manera se postra a los pies de Jesús en el capítulo 12, se postra a los pies de Jesús en esta situación, y la conversación que tuvo Marta con Jesús, Jesús no la estima necesaria con María. Y miren lo que hace Jesús frente a las mismas palabras de María, obrando distinto a como obró con Marta. Y entonces dice, versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y acá, por un lado ya vimos lo de María, pero acá vemos lo de Jesús. Jesús está seguramente a minutos de resucitar a Lázaro, ¿sí? Pero Jesús ve a la gente conmovida, entendiendo de que esa conmoción en minutos no va a tener sentido, y sin embargo nos dice este pasaje, el versículo 33 nos dice que ¿por qué razón Jesús lloró? Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, le ardió el corazón a Jesús viendo el llanto de los demás, viendo el sufrimiento de los demás. Jesús no es inmune a nuestro sufrimiento, ¿sí? Estamos hablando del creador del universo. Estamos hablando de alguien que es creador de probablemente centenas de miles de millones de personas a lo largo de la historia. Cualquier persona podría resultarle irrelevante a alguien que creó tanto. Y estamos hablando de que Jesús, en medio de esta situación, sufriendo también sus propios padecimientos, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, igual se estremece en espíritu, se conmueve y llora, y ahí ven realmente los judíos el amor de Jesús, ¿no? Pero viendo el amor de Jesús, dice como generalidad el versículo 36, que dice: miren cómo le amaba, pero el 37 dice que había algunos que dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Este versículo 37 es clave para verlo nosotros y para vernos nosotros. Miren esto, o sea, estas personas que estaban acá no están diciendo: che, hay un rumor por ahí de que él estuvo, dándole vista a los ciegos. No dicen esto. Estos hombres están diciendo: este que abrió los ojos al ciego. O sea, estoy viendo acá un hombre, que capaz que todavía no sé si es un profeta, si es el Hijo de Dios o qué es, pero por lo menos es un profeta, que es alguien que trae un mensaje y que está claro que está legitimado por Dios para dar este mensaje, porque Dios le concede hacer cosas que ningún otro hombre ha hecho. Y estos hombres tienen el tupé de cuestionar a Jesús. En vez de decir: está Jesús acá, el que le abrió los ojos al ciego, yo quiero escuchar lo que tiene este tipo para decirme, y cuando lo escuche hablar me voy a dar cuenta que él no tiene consejos para darme, no tiene opiniones para darme, tiene verdades para decirme, tiene mandamientos que yo tengo que obedecer. Pero hace 20 siglos resulta que reaccionaban de la misma manera que terminamos reaccionando nosotros, y parándonos de frente como Marta, como si fuera un par de Jesús. Y entendiendo de que lo que tengo frente a mí es alguien tan poderoso como para librar de la ceguera a los ciegos, y sin embargo sigo tan ciego espiritualmente por mi orgullo que me atrevo a cuestionarlo. ¿Qué deberían haber hecho esos? Lo mismo que María, que cuando vio quién era Jesús, ¿qué hizo? Se postró a sus pies a escucharlo. ¿Sí? Pedro no sé si saben, pero en la Biblia se narran 2 pescas milagrosas. La primera era probablemente de los primeros encuentros que tenían Pedro y Jesús. Cuando un experto en pesca como Pedro encuentra de que Jesús le dice que haga algo y él lo hace en la palabra de Jesús, y resulta que después termina siendo una multitud de peces lo que termina pescando, no dice: Jesús, che, vení todos los días. ¿No sabes lo que dice? Jesús, andate, le dice. Le dice: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Pedro, que era un hombre como lo caracterizaban los judíos, sin letras y del vulgo, o sea, alguien que no tenía ninguna de las clases de sabiduría que la sociedad apreciaba, probablemente era más sabio que todos los demás, porque él, cuando vio el milagro de Jesús, vio una santidad de la cual él no era parte. Y está diciendo frente al santo: yo soy un pecador, yo no puedo estar cerca tuyo, Jesús. Esa fue la actitud de Pedro. Él vio algo espiritual,
detrás de lo que estaba sucediendo en la esfera material. Y estos hombres están viendo la legitimidad que tiene Jesús frente a Dios, sacándole la ceguera a los hombres, y aún así se paran desde este lugar como muchas veces nos paramos nosotros. Y nos ponemos a cuestionar a Dios y nos ponemos a cuestionar a Jesús, en vez de encontrar de que ahí está toda la sabiduría. Y acá podemos ver en este pasaje que además de estar toda la sabiduría, está todo el poder. Y en este pasaje vemos que además de estar toda la sabiduría y estar todo el poder, está toda la compasión. Y frente a eso, muchas veces igual nos paramos con el pecho inflado como si nosotros tuviéramos algo para decir, cuando lo que tenemos es todo para escuchar. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿se acuerdan que Jesús le dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Después viene Jesús, le dice a Marta: tu hermano resucitará. Y entonces ahí Marta le dice, hiede ya, es de 4 días. O sea, a ver Jesús, a ver si te entra en la cabecita que cuando vos hagas que esta gente saque esta piedra, lo que va a aparecer no es Lázaro vivo, lo que va a aparecer es un gedor bárbaro. O sea, a ver si lo entendés, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto es fantástico, porque no solo encontramos en Jesús la sabiduría, el poder, la compasión, sino encontramos una cuarta cosa que por lo menos yo la tengo recontra conocida de Dios, de Jesús, y es la paciencia. La paciencia que Jesús me ha tenido, la paciencia que Jesús me tiene, y la paciencia que le tuvo a María. Era como para que le diera a Marta, perdón, gracias. Era como para que lo que hubiera ahí fuera tremendo rezongo. Capaz que le dijera, ¿sabes qué? No resucito nada, tu hermano, pues mirá las cosas que vencí. No. Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sigue insistiendo con ayudarla a Marta a ver. Versículo 41, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que había alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta oración era importante. ¿Cómo había arrancado esto? Padre, gracias. Sí, acá arranca Padre, gracias, y le dice: yo sé que siempre me oyes, pero ¿por qué hago esta oración pública? Para que los demás crean. Esta oración era necesaria para que crean. Pero recuerden dónde había arrancado esta situación. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús seguía centrado en la gloria de Dios. Y entonces en el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a sus manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir, ¿no? Entonces tenemos a Jesús que después de la instancia de llorar dice que seguía conmovido, y entonces este corazón de nuestro Señor debe darnos seguridad y de darnos consuelo, seguridad de que Él tiene poder para operar, de que se conmueve con nuestras necesidades. Cuando una enfermedad en nosotros persiste, cuando una aflicción en nosotros persiste, no es porque la conmoción de Jesús no esté, no es porque el amor de Jesús no esté. Lo que está es, además de su poder y además de su compasión, está su sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo termina esta historia? Bueno, me estoy adelantando un poco, pero el versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. O sea, ese día Lázaro despertó a la vida físicamente para volver a morir físicamente. Pero ese día una multitud de personas despertaron a la vida espiritualmente para ser salvos por la eternidad. Esta enfermedad no fue para muerte, esta enfermedad fue para vida. Jesús hace esto 4 días después del fallecimiento de Lázaro. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no se hubiese atrasado los días que se atrasó? Si hubiese llegado antes de que Lázaro falleciera.
esta resurrección no se hubiese dado. Esta maravilla que empieza a pasar para el corazón de Marta y de María, de conocer una faceta más poderosa de Jesús, no la hubiese vivido. Estos que tenían cuestionamientos no podían haber visto la resurrección. Estos que terminaron creyendo no se hubiesen encontrado con Jesús, porque muchos de estos fueron porque había fallecido Lázaro, si no, no se hubiese dado. Yo no sé cuántos días dedicaban ellos a hacer esto, pero si Jesús en vez de demorar 2 días, se hubiese demorado una semana, para cuando hubiese llegado, ya seguramente el fallecimiento de Lázaro no sería parte ni de las conversaciones, los judíos que le habían ido a consolar se hubiesen ido, y todos los que terminaron escuchando y viendo el poder y la gracia de Jesús no lo hubiese hecho. Jesús siempre llega en el momento justo. Nosotros lo hubiésemos querido, todos nosotros lo hubiésemos querido apurar. Y acá tenemos a Marta dándole consejos a Jesús, ¿no? Primero diciendo si lo hubieses hecho de otra manera, mi hermano ahora estaría vivo. Eso fue la primera. Y cuando Jesús lo va a resucitar, ¿qué le dice Marta? Pero Jesús, ya hiede, o sea, si vos ibas a resucitar a este hombre, capaz que podía ser como con el hijo de la viuda de Naín, que todavía el cuerpo estaba caliente, que no había ningún deterioro físico. Ahí sí, cuando lo resucitás, queda como nuevo. Pero acá me estás hablando de alguien que falleció ya hace 4 días. Pero Él llega siempre en el tiempo justo. Y entonces esto tiene que darnos seguridad y consuelo. Jesús no quita la piedra. O sea, el primer milagro podía haber hecho así con los ojos nomás, y la piedra se corre, ¿no? Pero de alguna manera hace todo el movimiento apelando a la fe. La gente empieza a tomar decisiones en obediencia de cosas que no entienden. Y pregunta, o sea, imagínense, es un esfuerzo físico que vas a hacer que parece alzar. O sea, ¿cuál es el fruto del esfuerzo físico que hacían esos hombres? A priori lo que parece es simplemente, bueno, ahora el olor está tapado, pero cuando destapemos esto, además de lo morboso que sería pasar por esa situación, además vamos a tener más olor. Sin embargo, en la palabra de Jesús, estos hombres corren la piedra. Y muchas veces nosotros vamos a ser llamados a en la palabra de Jesús hacer algo que parezca un contrasentido en nuestra idea de lo que es la realidad, en nuestra acotada idea de lo que es la realidad, en nuestra distorsionada idea de lo que es la realidad, y que nuestra forma de andar a la luz va a ser quizás no ver todas las cosas, pero sí ver a aquel que es la luz y saber que Él quiere que yo haga esto. Y que entonces mi respuesta sea una respuesta en fe, ¿sí? La vida cristiana no está basada en que nosotros sepamos todas las cosas, sino en que tengamos la suficiente confirmación de que Él sabe todas las cosas y que podemos confiar en Él y que tengamos las herramientas para saber lo que Él quiere. Y con eso ya alcanza. En la Biblia, para muchos es un libro enorme, pero si es un libro que habla de Dios, es un libro súper cortito. Porque de Dios hay muchísimo más para decir que lo que está en la Biblia. Pero la Biblia fue escrita con el propósito de que ella nos guiara a entender y a conocer a Dios. Y está puesto acá lo que es necesario. Por eso dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para convencer de pecado, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia tiene todo lo que tiene que tener. Nos tiene todas las herramientas que nosotros necesitamos para conocer a Dios. No necesitamos más que esto. Nosotros podemos apelar a lo que está escrito, a lo que es inspirado por el Señor. Y esas herramientas son las que necesitamos. Entonces, vemos acá entonces también a Jesús orando para dar testimonio. Vemos con Lázaro ven fuera que Él da vida a los muertos. Cuando les dice que quiten la piedra y ellos obedecen, que Él da vida a los muertos. Así que si confío en que Él da vida a los muertos y te manda a quitar la piedra, quita la piedra. Capaz que, y acá estoy hablando, a veces capaz que uno dice, yo no me siento capaz de compartirle el Evangelio a alguien. El Señor va a hacer la obra poderosa, pero te va a usar quizás para que quites la piedra. ¿Qué significa quitar la piedra?
en cada situación puede llegar a ser distinto. Pero a veces quitar la piedra es que lo invite a escuchar un mensaje, a veces que le comparta un texto bíblico. No sé qué va a hacer, pero si confío en que Él da vida a los muertos y que no la voy a dar yo, que no la da un predicador, que no la da ningún poder humano, sino que la da el poder del Señor, confiar en el Señor y quitar la piedra. Si confío en que Él da vida a los muertos y yo soy un muerto espiritual y Él me está llamando, cuando dice Lázaro ven fuera, cuando dice Javier ven fuera, andá y seguilo, ¿sí? Andá y seguilo. Los mensajes de Jesús muchas veces no fueron complicados. Yo estoy hablando hace 44, bueno, desde que arranqué pasaron 45 minutos. Pero cuando la predicación con la que le llega Jesús a Mateo es esta: sígueme. Una palabra sola. ¿Y qué hizo Mateo? Estaba sentado al banco de los tributos públicos, o sea, probablemente yo imagino que lo que había era una mesa llena de plata. ¿Y qué hizo Mateo? Se paró y le siguió. ¿Qué es lo que viene después? Mateo no tenía idea. Y capaz que si estás en la situación de Mateo, tampoco tengas idea. Pero si Jesús da vida a los muertos y Él te llama, ven fuera. Y si Él da vida a los muertos, sacarle la ropa al muerto, que fue lo que pasó ahí en el final, cuando dice, Jesús le dijo desatadle y dejadle ir, ¿no? Pasó a ser un vivo vestido de muerto. Y la vida cristiana van a encontrar, por ejemplo, en el libro de Colosenses o en el libro de Efesios, en el libro de Romanos, en todos estos libros vamos a encontrar de que nosotros somos llamados a ser vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto dice Colosenses, por ejemplo, ¿no? Dice que nos tenemos que despojar del viejo hombre y vivir de acuerdo a un nuevo hombre, porque como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Dios hace esto, ¿no? Y Dios hace esto en nosotros. Entonces, si tenés un hermano que necesita, porque en esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos los creyentes, es la de ayudarnos a sacarnos la ropa de muerto. Ayudarnos a sacarnos esta ropa que persiguen los muertos. Y los muertos persiguen prosperidad económica, los muertos persiguen las cosas que son valiosas para ellos. Los muertos persiguen pasiones que son de valor temporal. Pero en Cristo tenemos otras cosas, entonces necesitamos unos a otros sacarnos la ropa de muerto, ¿sí? Y cuando te sientes con la Biblia, y cuando me siente con la Biblia, la palabra de Dios puede renovar mi mente para transformar mi vida, para que la ropa de muerto se vaya y para que realmente yo esté vestido como un escogido del Señor. Termina esta historia, ya leímos el versículo 45, que muchos creyeron en él, dice el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Muchos creyeron, pero otros no creyeron. ¿Vieron la diferencia, no? O sea, estaban ahí, escucharon a Marta, seguramente hacía días que estaban acompañando a estas hermanas, vieron a Lázaro salir, y la Biblia dice que no creyeron. ¿No creyeron que Lázaro había resucitado? Sí creyeron que Lázaro había resucitado. Sí creyeron que Jesús había resucitado a Lázaro. Pero sin embargo, no creyeron en Jesús como Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron a los líderes religiosos,
escuchen esto, a los garantes de poder sostener mi estilo de vida, que eran estos líderes religiosos, y le dijeron, vos, mirá, viene acá alguien que nos va a cambiar el estilo de vida. Y entonces, frente a esto, estos fariseos dicen, este loco muchas señales ha hecho, o sea, creen también a las señales los fariseos, creen que hay poder milagroso en Jesús, y sin embargo dicen, frente a esto dice, versículo 48, si esto lo dejamos así, todos van a creer en él, entonces van a venir los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Estos tipos se suponía que estaban esperando la venida del Mesías, y sin embargo, cuando ven el poder de Dios manifestado en Jesús, creen que ese poder se está manifestando, dice, genial con esto, pero no queremos que nada estropee nuestro estilo de vida. ¿Tu estilo de vida es más importante que Jesús? Y si Jesús viene y rompe todo en nuestra vida, es creer. Es creer que si Él rompe, lo que va a restaurar es mejor y es eterno. Pero el asunto es, se dan cuenta cómo todo esto consiste en creer. Estamos hablando de si Marta cree o no cree, si María cree o no cree, si las multitudes que estaban ahí creen o no creen, si los fariseos creen o no creen, si los que fueron a hablar con los fariseos creen o no creen. Es una historia de creer. La historia que tiene que ver con Jesús es la de creer. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo puedo tener vida eterna? ¿Cómo puedo tener una vida abundante, eterna hoy, una vida plena? Es creer. Y fíjense cómo Jesús mueve toda la pelota para que crean. Demora 2 días para que crean los apóstoles, para que crea Marta, para que crea María y para que crea toda esa multitud. Se demora en llegar, pero va, tiene la conversación con Marta para esto, se acerca a María, le contestan los apóstoles antes de llegar a Betania, le pide a los hombres que quiten la piedra, todas estas cosas movilizando para creer. Y la pregunta es, o sea, hoy más allá de mis deficiencias para poder transmitir este mensaje, lo que sí está expuesto delante de todos los ojos de todos nosotros es Juan 11, es Jesús haciendo esto. Y vemos que los hombres que no querían que su vida fuera molestada, acordaron matarle. ¿Sí? A mí un versículo que me mata, un pasaje que me mata, evidentemente no voy a desarrollarlo porque no es el mensaje de hoy, es cuando la historia del endemoniado gadareno ven el poder de Jesús manifestado en esa situación y la gente de Gadara le ruega a Jesús que se vaya de ahí. Esas personas dijeron, no vengas a jorobar nuestro estilo de vida. Estaban frente al poder de Dios. Su estilo de vida involucraba que un tipo les estaba complicando la vida, y ese tipo que les estaba complicando la vida, Jesús lo convirtió en una persona sana porque le sacó los demonios, y cuando todo lo que les complicaba la vida era sanado y ven a Jesús ahí, dice, Jesús, por favor, andate. Y nosotros vamos a estar frente a la tensión de, ¿voy a convertirme en un verdadero seguidor de Jesús o voy a ser alguien que cree en sus milagros, como pasó con algunos de los que no creyeron ahí, pero quiero seguir con mi estilo de vida? Y entonces voy a mantenerme rígido y fuerte, capaz que sí diciendo creo en Jesús, pero sin pretender soltar nada, asumiendo en mi vida el señorío, en vez de estarlo soltando y entregándoselo a Jesús. Si hago eso, entonces voy a seguir siendo como los que ese día decidieron matarle. Voy a seguir siendo un enemigo de Jesús, porque Jesús no es un amiguito. Jesús es el santo, el justo, es el rey y es el Señor. Si yo no vivo bajo su señorío, vivo plantando bandera en rebelión contra Él. Entonces, por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, dijo Jesús, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? Si me encuentro esto en el piso, yo lo puedo recoger, ¿sí? Esto cuando lo hacía más joven me costaba menos. Lo puedo tirar, tengo una tercera opción, lo puedo dejar ahí y seguir de largo. Nosotros a veces pensamos con Jesús que tenemos 3 opciones. Y entonces nosotros decimos, yo no soy como los fariseos que lo tiran, tampoco soy como esos fanáticos que lo recogen, yo lo dejo ahí.
Si lo dejas ahí, sos como los que lo tiran, porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay tres opciones, hay dos opciones. O estás con los que lo quieren matar, o sea, con los que le dicen, Jesús no estropea mi estilo de vida, o estás con los que creen y está dispuesto a soltar todo porque Jesús lo mata. ¿Sí? Dios quiera que hoy todos los que estamos acá, en las distintas circunstancias que tenemos en nuestra vida, lo que podamos ver es que solo Jesús da vida. En que solo Jesús da vida. En que Jesús es el que resucita a los muertos. En que Jesús es la resurrección y la vida. Y el que le sigue, el que realmente cree en Él, es el que va a vivir. Entonces nosotros vemos en este texto cómo Jesús demora para hacer las cosas en el tiempo perfecto, no en el tiempo que a nosotros nos parece el mejor. Vemos a Jesús que se compadece, que es tremendamente paciente, que ora como ejemplo y testimonio, que fortalece en la fe y que incluso hace nacer la fe, que da vida a los muertos, pero también vemos un Jesús que divide, ¿sí? Que no podés permanecer indiferente frente a lo que hace. O lo seguís o lo querés matar, ¿sí? O lo seguís y lo abrazás en tu vida para que sea tu Señor, o querés matarlo porque no querés que tenga injerencia en tu vida, porque querés sostener tu estilo de vida. Tenemos que priorizar lo eterno sobre lo pasajero, y nos vamos a encontrar que cuando hacemos eso nos llevamos el regalo de que Él vino a este tiempo también, como dice también en Juan capítulo 10, o sea un capítulo antes, para dar vida y vida en abundancia. No hay vida sin Jesús. Jesús dijo, uno capítulo después, en el 14, yo soy la vida, ¿sí? Entonces, que podamos vivir esa vida. Bueno, Martín. Señor, te agradecemos por tu palabra, gracias porque ella nos confronta. A veces nos cuesta darnos cuenta, Señor, de que esos tiempos de dificultad, donde parece que tú te has demorado, Señor, son tiempos de bendición para poder fortalecer nuestra fe, hacernos crecer en conocerte más, en confiar en ti. Gracias, Señor, por aquellos momentos que parecen oscuros, que parecen difíciles, que en definitiva terminan dándonos a conocer lo grande que eres tú, lo misericordioso, lo compasivo. Sobre todas las cosas que en ti tenemos esa vida, Señor, que trasciende las cosas de este mundo, que tenemos una esperanza segura, que sabemos que tú preparas, como dices en el capítulo 14 de Juan, y estás haciéndolo hoy, moradas para cada uno de nosotros. Sabemos que nuestro lugar es seguro contigo en los cielos, y ese debe ser nuestro deseo, poder estar allí, Señor. Así que gracias porque por tu obra de muerte y resurrección tenemos una esperanza que es eterna, Señor. Ayúdanos a vivir en esta esperanza, a confiar en ti en cada cosa que nos sucede, y que nuestra fe pueda crecer en ese conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, amén.